bajar este. Bueno, ahí sí. Bueno, entonces vamos a abrir la palabra del Señor y quiero que también orar por aquellos hermanos que pues hoy no pudieron venir y por lo que nos toca hasta ahora empezar otra vez a empezar con los servicios, pues también es difícil. Ya por ejemplo ella más o menos me comentó algo sobre esas cosas, entonces siempre es algo difícil, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir orando por ellos y para que bueno, ahí de aquí en adelante nos podamos seguir reuniendo y congregando, y para aquellos que empiecen otra vez de nuevo a empezar a venir a este lugar, ¿cierto? Amén. Y hoy pues de los que vienen antes pues siempre faltan hartos, pero entonces hoy damos la bienvenida a Yuleska. Pues gracias al Señor porque en estos tiempos de pandemia fue cuando empezamos a compartir la palabra de ella, amén. Y pues hoy ella está ahí acompañándonos acá, y también queremos que nos apoyen orando pues, por su familia, por su esposo, también para que el Señor toque su corazón, amén. Y también por ellos, por esta familia que también el Señor le ha estado hablando y han estado escuchando y leyendo la palabra del Señor. Me ha sorprendido su testimonio y sus cosas, cómo el Señor los ha estado hablando y cómo el Señor les ha estado bendiciendo grandemente. Y yo sé que tanto ustedes como yo tenemos hartas necesidades y tenemos situaciones, amén. Y vamos a estar orando nosotros unos por los otros, amén. Entonces ya sabemos, por el hermano William, acuérdense William y su esposa, para que en las oraciones estemos orando por ellos todos los días, amén, por la familia de Yuleska, también por Milka y su familia que le acaban de hacer esta bebé. Entonces para que el Señor les ayude mucho, por Ariane, por usted también, y por todos otros aquellos que necesitan conocer del Señor. Y yo quiero que ojalá más adelante ustedes me puedan acompañar entre semana, sacar un tiempo, porque entre semana visitamos muchas familias en diferentes lugares, y ojalá que un día pudiéramos ir, amén. Y en el campo, también en lugares donde vamos y todo eso. Y yo sé que si el gobierno nos quiere impedir pues que prediquemos la palabra, pero entonces de esa manera la podemos hacer, amén. Siempre en toda la pandemia lo hicimos de esta manera. Yo sé que aquí no lo pudimos hacer, pero entonces no nos quedamos quietos y nos fuimos y predicamos la palabra en otro lugar. Pero el hecho es que tenemos que cumplir con ese llamamiento, porque mientras en toda esta pandemia estuvo todas las cosas quietas, muchas personas realmente no oraron, no leyeron la palabra, se aislaron del Señor, se aislaron de las iglesias. Y esto me decía un señor que visitamos al lado de Simacota. Él me decía, realmente desde que empezó la pandemia, yo nunca volví a coger la Biblia ni orar, y es algo muy triste, ¿verdad? Entonces no, tenemos que seguir entonces llevando la palabra del Señor, amén. Bueno, entonces todos traemos Biblia, ¿sí? Bueno, Yuleska también. Bueno, vamos a abrir entonces la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? 5, y vamos a ir al 27, al versículo 27, 28, 29 y 30. ¿Sí? ¿Tenemos todos ahí? Bueno, yo voy a leer el 27, William lee el 28, la esposa lee el 29 y
Ariani lees el 30. ¿Listos? Bueno, Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido que en esta tarde nos ayude, Señor, a oírla, a interpretarla, Señor, y a ponerla por obra, Señor. Gracias te doy por tu palabra y la leemos en esta tarde, Señor, y nos inclinamos y la reverenciamos, Señor, porque es tu voz, es tu palabra, Señor, la que hoy vamos a estudiar y la que hoy vamos a escuchar. Y, Señor, te pido que hable a nuestros corazones, que hable a nuestras vidas, Señor, y que si estamos fallando en esto, Señor, que tú, Dios, nos ayude a corregirlo y nos ayude, Señor, a poner tu palabra por obra. Amén. Dice Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ahora yo te digo, que si alguno mira a su mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. ¿Sí? Dice a su mujer sí. o a... Sí, ahora... Cualquiera que mira a una mujer. Sí. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Bueno, ¿alguna vez alguien ya había oído algo sobre esta parte de la palabra? Yo creo que es una parte de la palabra, es una porción de la palabra muy oída y muy escuchada, pero tal vez no puesta ¿por qué? Por obra. Amén. Miren que inclusive esta semana allá en el trabajo envié al muchacho que me ayude, le dije que fuera a preguntarme un producto y el Señor me mandó allá en una hojita así arrancada, me mandó el recibo y yo lo volteé por detrás y por detrás tenía este versículo. El Señor de eso y yo decía, ¿será que se lo regalaron al Señor o de dónde lo sacaría? Pero sin embargo lo tenía ahí como de apuntar. Y alguien, el que se lo dio, no sé, era escrito, era como la letra de una mujer, no sé, porque se notaba que era, pero escrito con efero, se lo escribió con efero y todo, se tomó el trabajo de escribírselo con efero. Y yo decía, mire, cómo el Señor así expande su palabra, pero más sin embargo yo digo, ojalá que no solo la oigan, sino que sea puesta por obra. Amén. Mire, nosotros hemos venido hablando del libro de Mateo, el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte consta del versículo 5, 6 y 7. Ese se constituye el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Y hoy entonces llegamos a esta parte que dice Jesús y el adulterio. Y nosotros vemos que a lo que el Señor se está refiriendo aquí es un pecado muy grave, ¿cierto? Y que las consecuencias del hombre o de la mujer que comete ese pecado es ¿dónde? El infierno. Y hace 8 días, no sé si ustedes escucharon, que yo expliqué qué significaba el infierno, por qué Cristo habló del infierno. Y tal vez hoy le preguntáramos a las personas, ¿ha oído del infierno y sabe qué significa el infierno? Y pues tal vez las personas dicen, sí, yo creo que es un lugar pues hay unos que dicen que el infierno es ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Que han escuchado que hay personas que dicen, no, el infierno es lo que pasamos aquí. Es lo que nosotros, las circunstancias, la dificultad, la hambruna, la escasez, eso es el infierno. Pero no, si el infierno fuera así de fácil, pues tal vez yo diría, pues todos lo podríamos soportar, pero el infierno es algo muy difícil, ¿verdad? Es algo literalmente que realmente cuando una persona es consciente de esto, dice, yo no quiero ir a ese lugar. Y resulta que pasa que cuando Cristo habló del infierno, Cristo dijo que la palabra infierno significa genema o significa inón. Resulta que infierno era en Jerusalén. Cuando Cristo estaba predicando esto, estaba en una ciudad llamada como Jerusalén, ¿cierto? Y a ciertos kilómetros de Jerusalén había un valle, o sea, un valle muy grande, al cual lo llamaban el Valle de Hinón o el Valle de Ginea.
Pero como Ginea o Hinón está escrito en hebreo y en griego, entonces cuando lo transcribieron al idioma nosotros, fue traducido como infierno. Pero entonces cuando Cristo le dice a los judíos, fariseos, sobre el infierno, Cristo les estaba mostrando el valle de ¿qué? De Hinón o el valle de Ginea. Pero entonces ellos decían, ¿cuál es ese valle? Y entonces ellos miraban el valle, y ese valle, ¿ustedes saben para qué utilizaban el valle de Ginea o para qué lo utilizaba el valle de Hinón? Era el lugar donde se llevaba todos los desperdicios de la ciudad, o el basurero, era el basurero de la ciudad, donde todos los días humeaba y echaba fuego. Decía, ese es el infierno, dijo Cristo. Así es el infierno, ese lugar. Y ese lugar fue bautizado y fue puesto como el valle de Hinón o el infierno. Entonces por eso los judíos y la gente de ese tiempo, cuando le hablaron de infierno, ellos ya sabían que ese significaba el infierno. Un lugar muy despreciable, ¿verdad? Un lugar que lo que llevaban a ese lugar era la basura y lo que no servía. Entonces las personas decían, no, pues obviamente yo no quiero ir a ese lugar. Entonces, mire que el Señor dice, si no quieres ir a ese lugar, debes cortarte ¿tu qué? Tu mano, o debes sacarte ¿qué? Tu ojo, porque es preferible que te vayas sin una mano o que te vayas sin un ojo, o sea, que te quites el ojo, que te quites la mano, y es preferible que entres en el reino de los cielos sin estas dos partes, pero que completamente seas llevado a este lugar. Bueno, entonces mire, cuando nosotros hablamos de adulterio, que no cometerás adulterio, estamos hablando de un mandamiento de la ley de Dios. ¿Alguien sabe cuál es ese mandamiento? ¿Qué número de mandamiento es? Es el número 7, ¿cierto? El número 7. Hace 8 días nosotros leímos Jesús y la ira, que cuando Jesús habla de la ira, él dice, no matarás. Y la ira o el mandamiento de no matarás es el mandamiento número 6. Y el mandamiento número 7 es no cometerás adulterio. Y yo quiero que, digamos, Yuleska, busques ahí en Éxodo 20. Vamos a leer Éxodo 20. Quiero que Jofre leas Romanos 13, 9 y Lady busca Santiago 2, 11. Ya encontró Yuleska 20, lean, ahí está el mandamiento, el 7º mandamiento. ¿Solo el 7? Sí, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano. Más abajo, después, siga más abajo donde dice, no cometerás adulterio. ¿Sí? ¿Te lo encontraste más abajo? Siga por ahí. ¿Ya por ahí? No cometerás adulterio. Amén. ¿Está en el Éxodo 20 qué? 14. Éxodo 20, 14. Resulta y pasa que cuando a ustedes les hablan o cuando ustedes se acuerden los mandamientos, están en Éxodo ¿qué? Capítulo 20. Eso tenemos que grabarlo aquí en la mente y en el corazón. Cuando usted le pregunte los 10 mandamientos, usted quiera estudiar los 10 mandamientos, usted se va al Éxodo capítulo ¿qué? 20. Ahí los encuentra todos los 10 mandamientos. ¿Dados por quién? ¿Quién dio los 10 mandamientos? Dios, ¿verdad? ¿Fue un hombre? No. ¿Quién fue el que los dio? O sea, Moisés fue el que los recibió, pero a Moisés ¿quién se los dio? Dios. Y Moisés se los entregó ¿a quién? Al pueblo, ¿verdad? Miren por qué creen que por qué Dios tiene la autoridad y por qué Dios tiene el criterio de decir no adulterarás, no robarás, no codiciarás. ¿Por qué Dios tiene ese criterio? Porque Dios es ¿qué? Santo. Amén. ¿Qué tal si el hombre, o digamos yo, ustedes, fueran los que hubieran escrito sus mandamientos? ¿Usted cree que el hombre los cumpliría? Dice, no, pues, este hombre que va a poner, no adulteres, eras un adúltero también. Pero por eso Dios los dio, porque Dios es un Dios completamente santo. Entonces, cuando nosotros o cuando la persona incumple o infringe los mandamientos del Señor, ¿contra quién está pecando?
Contra Dios, porque fue Dios quien dio los 10 mandamientos. Cuando el pueblo de Dios cometía pecado y infringía la ley, ¿pecaba contra Moisés o pecaba contra Dios? Pecaba contra Dios. Ahora, cuando usted como mujer cometemos adulterio, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Pero también pecamos si ofendemos ¿a quién? Al prójimo. Amén. Porque recuerden que al Señor le preguntaron ¿cuáles son los 2 mandamientos más importantes de la ley de Dios? ¿Qué contestó Jesús? Amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. O sea, cuando yo cometo adulterio, yo estoy cometiendo una falta muy grave ¿contra quién? Contra el prójimo, y estoy pecando ¿contra quién? Contra Dios. Esto es lo que realmente nosotros debemos llegar a entender, que cuando yo cometo un pecado, primeramente lo cometo ¿contra quién? Contra Dios. Y también estoy fallando contra mi prójimo, contra mi esposa, contra mis hijos. Muy bien. Y mire que si nosotros, el hombre de Dios, entendiera esto, que cada vez que pecamos contra Dios, esto tendría que mucho peso y mucho sentido, ¿verdad? Y mucha responsabilidad. Yo por eso siempre le digo a los padres, o le digo a aquellas personas, le digo, mire, cuando usted corrija a su niño pequeñito, dígale, tú pecaste contra Dios. O sea, cuando usted le dicen a su niño, no diga mentiras, ¿por qué? Y su niño le pregunta, bueno, ¿y por qué no tengo que decir mentiras? ¿Usted qué le dice? Está mal. Está mal, sí, pero está mal y bueno, sí, pero sí, otro no, porque el Señor dice en su mandamiento, no dirás mentiras, ¿verdad? Y Dios aborrece la mentira, y entonces siempre lo estamos llevando de que Él debe estar responsable delante de Dios, que tiene una responsabilidad conmigo como padre, claro, pero contra Dios estás pecando. Entonces dice, sí, estás pecando contra Dios. Entonces siempre, mire, si a nosotros, por eso es que las personas adulteran, ¿verdad? Y cometen pecado y abandonan a su esposa, abandonan a su mujer, abandonan a su esposo, lo golpean, le son infieles, y pues dice, eso no importa, ¿no? Rompen el pacto de matrimonio, y ellos dicen, pues en sí le fallé a mi mujer, ¿verdad? Pero si realmente sintieran, no, yo estoy cometiendo un pecado contra Dios. Miren, mi testimonio como esposo ha sido realmente el conocer al Señor. Porque créanme que nosotros como pareja hemos llegado a tener fidelidad en el hogar porque tememos ¿a quién? A Dios. Por eso yo creo que mi esposa o yo de mi esposa ya se puede decir, me voy un día, 2 días, o me voy para el supermercado, o me voy para tal lugar y yo quedo en completa ¿qué? Paz. Porque yo digo, yo sé que ella sabe que donde está, ella tiene que responder ante Dios. Y ella es fiel a Dios y él me es fiel a mí. Pero cuando el hombre no tiene temor a Dios, pues por eso es difícil que respete a la esposa, ¿verdad? Es difícil que respete a la esposa porque ese hombre dice, mi esposa no me mira, ¿verdad? Mis hijos tampoco. Y pues a la final, si se da de cuenta, pues bueno, está bien, ¿cierto? Está bien que se dé cuenta, bueno, no pasó nada, pero realmente se dice, no, pero es que yo tengo una responsabilidad con Dios, y yo estoy pecando contra Dios, y tal vez mi esposa, ¿qué puede hacer conmigo? Me puede abandonar y me puede dejar, pero ahora, ¿qué pasa si yo peco contra Dios? ¿Qué es lo que Dios hará conmigo? ¿Me llevará a dónde? Al infierno. Eso sí, entonces mi esposa por lo más estricta que será me dejará sin comer, ¿verdad? Y tal vez no me planchará y tal vez no me dejará entrar. Y pues me voy para otro lugar, dirá el hombre. Pero a Dios, ¿cómo vas a responder delante de Dios, verdad? Con Dios sí no va a ser de esa manera, ¿sí vio? Entonces la responsabilidad delante de Dios ya es de gran peso. Por eso siempre debemos entender que los mandamientos fueron dados ¿por quién? Por Dios. Y cuando pecamos ¿contra quién? Contra Dios. Y tal vez, obviamente nosotros debemos tener un buen testimonio delante de quién? De los hombres y de los demás. Y tal vez uno dice, pues a mí me importa lo que piensen los demás, ¿cierto? Pues, ¿qué importa lo que piensen los demás? Dicen muchas personas. Pero realmente nosotros debemos decir, bueno, ¿y qué piensa Dios de lo que estás haciendo? ¿Cierto? ¿Qué piensa Dios? Entonces, ¿qué dice Romanos 13:9? Entonces, primero miramos que el mandamiento de no adulterarás
¿Lo dio quién? Dios. Y está en Éxodo 20. Ahora vamos qué dice Romanos 13:9. Dígalo, yo. ¿Ya lo leí? Sí, 13:9. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otro. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Amén. Si ustedes leen ahí, vemos que ahí está el mandamiento: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no irá falso testimonio, no codiciarás. ¿Cuántos mandamientos hay ahí? ¿Y dónde quedaron los otros 5? Porque son 10, ¿verdad? Pero aquí vemos que Romanos solo trata 5 mandamientos, porque vemos que la ley tiene 10 mandamientos, ¿verdad? 5 mandamientos, los primeros 5 de ahí para arriba tienen que ver ¿con quién? Con Dios. Y los otros 5 de ahí para abajo tienen que ver ¿con quién? Con el prójimo. ¿Sí han visto que eso es lo que significa la cruz? Eso es lo que significa la cruz. La cruz significa parte vertical es mi relación ¿con quién? Y el horizontal, mi relación ¿con quién? Con el prójimo. Amén. Mi relación con Dios, 5 mandamientos, y mi relación con el prójimo, los otros 5 mandamientos. Por eso que cuando Cristo le dice al joven rico, has cumplido los mandamientos, y el joven rico le dice, sí, y se lo repite, todos los he cumplido, ¿verdad? Dice, Cristo le dijo, Cristo le menciona estos 5 mandamientos, y él dice, todos los he cumplido. Y ahora entonces Cristo le dice, ve y vende todo lo que tienes y repártese a los pobres. ¿Y qué hizo? Se entristeció en su corazón y no lo hizo. Entonces, ¿realmente cumplía los 10 mandamientos? No, simplemente lo decía ¿de qué? De labios. Amén, de labios. Hermano, hace 2 días me vi una película que se llama Policarpo. ¿Alguien sabe quién es Policarpo? Resulta que Policarpo fue un discípulo de Juan, del apóstol Juan. Juan, el discípulo, el que escribió el Apocalipsis, o el que anduvo con Jesús. Resulta que Juan hizo un discípulo de él que se llamó Policarpo. Y Policarpo, pues, fue un hombre realmente muy fiel al Señor, un hombre muy entregado al Señor, un hombre que lo llevaron a la hoguera, lo quemaron por seguir al Señor. Pero este hombre hacía también discípulos también, predicaba la palabra así. Y él tenía un jovencito al lado, al que enseñaba y al que le predicaba. Y el jovencito quería vivir y quería sentir lo que sentía Policarpo, ese carácter de Policarpo, ese carácter de él, de confesar a Cristo, ¿dónde? En todos los lugares, porque Policarpo lo que decía, él lo aplicaba. Si Policarpo decía, debemos amar a los demás, él no lo decía de labios, sino él lo hacía ¿de quién? De hecho. Y este jovencito se inquietaba por eso, porque decía, yo quiero que lo que yo digo, yo lo pueda aplicar. Y un día este joven lo llevaron delante del emperador para que adorara al César, pero este no tuvo el carácter de confesar al Señor delante del César. Y se entristeció tanto en su corazón, que él se fue a llorar y decía, ¿por qué te negué, Señor, verdad? ¿Por qué te negué, Señor? ¿Por qué no tuve el carácter y la capacidad de confesarte? Y así me hubieran llevado a la prisión. Pero este muchacho lloraba y decía, es tan fácil decir que es cristiano, es tan fácil decir que soy seguidor de Cristo, pero es tan complicado realmente ponerlo por obra. Es tan complicado. Pero entonces Policarpo lo consolaba y decía, necesitas de la gracia del Señor. El Señor te da la gracia para poder confesarlo. Y hasta que llegó un tiempo en que el muchacho confesó a Cristo y obviamente fue decapitado. Entonces, pues, ¿qué nos espera a nosotros? Pues
algo así, obviamente, por seguir al Señor, amén, pero tenemos una gran recompensa delante del Señor, amén. Entonces, ¿qué dice Santiago 2:11? Ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Entonces dice que el que comete adulterio es una persona que transgrede ¿la qué? La ley del Señor. La ley del Señor. Ahora vamos a ver qué es adulterio. ¿Qué creen ustedes que significa que es adulterio? ¿Qué significa adulterio o adulterar? Vemos que esta palabra es muy conocida también en el mundo secular, cuando decimos eso está adulterado. Cuando está adulterado es cuando no es que ya no es original, ¿verdad? Cuando ya no es genuino, cuando le han hecho ¿qué? Una mezcla, cuando ya no es el diseño original, sino que ya lo han rebajado, ya lo han mezclado, ya lo han contaminado. Entonces, adulterio es esto, es adulterar o es contaminar el diseño original. Hermanos, entendamos una cosa. Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, Él los creó para que fueran ¿qué? Uno, ¿verdad? ¿Qué dice el mandamiento? ¿Dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. ¿Dejará también la mujer a su padre y a su madre? Y se unirán los dos y serán una sola carne. Una sola carne. Entonces, si a mí me dicen que el matrimonio es una sola carne, es de dos personas, ¿por qué tienen que haber cuántas? 3 o 4 y 5, ¿verdad? Entonces, cuando hay adulterio es cuando el diseño original o el hogar ya hay alguien más que no es de ahí. Amén. Ya deja de ser uno solo. Ya el diseño original se dañó. Amén. Y esto no es el propósito y esto no está en el sentir del Señor. Amén. Bueno, ¿usted cree? Bueno, existe este mandamiento. Vamos a leer 2 Corintios 11:2. Léalo. Léalo. 11:2. Sí, 2 Corintios 11:2. ¿Qué dice? Porque os celo de Dios, pues es desposado con un solo esposo, para que presentados como unos dignos para Cristo. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo está hablando a la iglesia ¿de dónde? De Corintio, ¿verdad? Y resulta y pasa que la iglesia de Corintio, una iglesia cristiana, esta iglesia se identificaba o realmente se debería entender que esta iglesia tenía un compromiso ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, tiene un compromiso con quién? Con Cristo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes de pronto han oído o han visto la analogía, que Cristo es el esposo y nosotros somos ¿qué? La iglesia. Nosotros somos la iglesia y Cristo es ese ¿qué? Es esposo, ¿verdad? Y que un día nosotros como novia, nosotros somos la novia ¿de quién? De Cristo, la novia de Cristo. Y mientras estamos aquí, nosotros tenemos una misión y una responsabilidad de cada día prepararnos, santificarnos para el día de la ¿qué? De la boda. Para el día de la boda con Cristo. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Cristo, porque os celo con celo ¿de qué? De Dios. Dice, mi celo es un celo ¿de quién? ¿Qué tenía Pablo por la iglesia? ¿Un celo de quién? De Dios. Un celo santo, ¿por qué? Por la iglesia. Yo creo que esto lo pueden entender más las mujeres, ¿verdad? Cuando tienen celo ¿de quién? Por su esposo, ¿verdad? ¿Y lo qué? Y lo cuidan, y tienen pendiente a dónde va, a dónde viene, con quién habló, pero ciertamente cuando hacen esto lo hacen ¿por qué? Porque lo aman, ¿verdad? Yo creo que una mujer cuando está pendiente así de su esposo es porque realmente lo ama y no lo quiere ¿qué? No lo quiere perder. Porque yo creo que si se despreocupa, y se despreocupa y se despreocupa, tal vez termina perdiendo ¿a quién? A su esposo. Pero si es una mujer sabia, obviamente,
pendiente de su esposo, ¿verdad? Obviamente dice, yo no quiero perder ¿a qué? A mi esposo. Y esto es lo que decía Pablo, yo celo a la iglesia con un celo de Dios, porque os despojado con un solo esposo, ¿verdad? Para presentarnos como a una virgen pura, ¿a quién? A Cristo. Pablo en sí tenía una responsabilidad delante de la iglesia, de presentarle a Cristo una iglesia como pura, santa. Yo creo que ustedes, ¿cuántos han ido a los matrimonios o a las ceremonias? Y tal vez cuando usted ve que la novia se acerca donde el novio viene muy ¿qué? Muy bonita, ¿verdad? Muy maquillada, muy arreglada. Ese día tal vez el novio ni la conozca. Dice, uy, ¿cómo así? Sí. Ese día sí o le dice sí o sí, ¿no? Sí. Pero obviamente esto es lo normal. Pero yo creo que usted nunca ese día va a ver una novia que ese día llegue emborrachada, mal trajeada, sucia, tal vez amanecida. Yo creo que lo sabio no es eso. Obviamente hoy en el mundo se ve eso, ¿no? En la despedida de solteros, algo terriblemente pecaminoso. Yo no entiendo cómo hacen esto, ¿verdad? Yo no entiendo cómo un esposo que se para ahí a recibir a su esposo sabe que la noche anterior su esposa estaba en una fiesta con hombres. Ya la cosa empezó mal, ¿no? Ya empezó mal, o la esposa. Yo no sé dónde tienen su mente, ¿no? ¿Dónde tendrán su mente? Y esto es modernización, esto es actualización. Esto es así, ¿verdad? Pero realmente nosotros creemos que no es así, ¿amén? Claro, lo obvio y lo santo es que la novia se presente así. Y esa misma responsabilidad tenía ¿quién? Pablo con la iglesia, de presentar a Cristo una iglesia como santa, digna del Señor. Amén. Que no se metiera con ¿quién? Con otro señor, ¿verdad? Porque qué tal día que ese día le llegue a la ceremonia y llegue con otro esposo, ¿usted la recibiría? Digamos, usted como varón aquí y vea que su prometida llega ya con otro varón, ¿será que se casaría ese día? No, por eso ese día, cuando nosotros lleguemos a las bodas con el Señor, vamos a llegar santos y puros, dignos ¿de quién? Del Señor. Yo quiero decirles con esto que hay un adulterio en el hogar, pero también hay un adulterio espiritual. Amén. Hay adulterio en el hogar, pero también hay un adulterio ¿quién? Espiritual. Porque así como les decía ahorita, yo como iglesia, ustedes como iglesia tenemos una responsabilidad y hemos adquirido un compromiso ¿con quién? Con Dios. Amén. Con Dios. Cuando usted se empieza en el cristianismo, empieza con Dios, usted hace un pacto y hace un compromiso ¿con quién? Con Cristo. De que le va a obedecer, de que lo va a respetar, de que lo va a honrar y de que solo le va a servir ¿a quién? A Cristo. Que usted no le va a servir a otros señores más, sino solo ¿a quién? A Cristo. El mismo compromiso que usted hace en el altar, ¿verdad? O el mismo compromiso que usted hace con su esposa o con su esposo. Que solo lo va a amar ¿a quién? A ella, o solo lo va a amar ¿a quién? A él. Y que usted ya no es de quién, de otro señor, o usted no es de quién, o de otra señora. Pues mire que esto es lo que muchas personas no han entendido en el matrimonio, ¿verdad? Que usted cuando dice, yo cuando adquiero una relación con mi esposa, con mi esposo, yo ya debo perder todas las relaciones ¿con quién? Con otras personas. Porque si no, entonces no tendría sentido. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a Efesios 5:23. Voy a leerles Efesios 5:23. Dice la palabra del Señor. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿a quién? A su marido en todo. ¿En qué deben estar sujetas? En todo. Pero ese todo, ¿a qué tal vez lo podríamos mirar? O sea, podríamos decir, entonces en todo, en que el esposo llegue y me golpee,
¿También? No, ¿cierto que no? No, porque mire que yo como esposo me debo ganar, digamos, el aprecio de mi esposa por mí, por mi testimonio, por mi carácter, ¿verdad? Por ese esposo respetuoso, por ese esposo que aprecia a quién, a su esposa, amén. Pero obviamente esto debe ser así. Lo que pasa es que ¿por qué los esposos no se comportan así? Porque no han entendido que ellos tienen una responsabilidad delante de Dios con esta mujer, amén. Miren, porque miren lo que dice, maridos, el 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, dice, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Ustedes se han puesto a pensar y han puesto a considerar cuánto amó Cristo a la iglesia? ¿Cuánto nos amó Cristo a nosotros? ¿Cuánto? Es algo que realmente nosotros... Incalculable. Que dice la palabra, se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y cuál fue esa entrega? Inclusive la cruz, la muerte. Ahora dice la palabra, así mismo nosotros maridos debemos que amar y entregarnos por nuestras esposas. ¿No sería hermoso que un hombre entendiera esto? Que dijera, yo tengo que amar a mi esposa así como Cristo amó la iglesia. Pero cuando el hombre no entiende ese gran amor que Dios tuvo por él no entiende qué es amar. Amén. ¿Por qué un hombre llega a amar tanto a su esposa? ¿Por qué un hombre llega a apreciar tanto a su esposa? Porque él sabe y ha entendido cuánto lo amó y cuánto lo perdonó. ¿Quién? Cuando yo entiendo que Cristo perdonó mi maldad y mi pecado, esto me lleva a perdonar también ¿a quién? A mi esposa. Cuando mi esposa me hace una falta, cuando mi esposa me comete una ofensa contra mí, yo recuerdo que Cristo perdonó ¿qué? Mis maldades también. Entonces yo digo, pues yo también tengo que perdonarla. Amén. ¿Sí vio? Si lo tomamos de este sentido tan hermoso, y esto nos impide, ¿verdad?, de que nosotros cometemos adulterio ¿con quién? Con otra mujer, sino que siempre nos va a mantener ¿a qué? Unidos ahí y fieles, amén, fieles ¿a quién? A esa mujer, y las mujeres fieles ¿a quién? A su esposo, amén. Bueno, entonces vemos hasta ahí. Y ahora yo quiero que volvamos al capítulo de Mateo, capítulo 5, 27. Amén. Entonces ya miramos así como por encima qué significa el adulterio, ¿verdad? El adulterio es un pecado ¿contra quién? Contra el Señor. Amén. Contra el Señor. Amén. Y vamos a mirar entonces capítulo 5, versículo 27, 28, 29 y 30. Amén. Y mire, cuando usted lee estos 1, 2, 3, 4 versículos, usted se da cuenta de que en sí estos 4 versículos están partidos en 3 partes. Tienen 3 partes. Primero dice, no cometerás adulterio. Después Cristo dice, mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y por último dice, y si por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Las 3 partes consisten en que primero el hecho, segundo el deseo y tercero el remedio. Primero habla Cristo del hecho, del que comete el adulterio. Primero Cristo habla del deseo y después dice el remedio para que usted no sea condenado por este pecado. Amén. Entonces primero vamos a ver que dice, oíste que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio. ¿Qué es lo que Cristo dice? Oíste. Ya ustedes saben que no debes cometer ¿qué? El adulterio. Ya les dije a ustedes ahorita, ¿verdad? Que nosotros no debemos cometer ¿qué?
adulterio. Que si usted tiene su esposa, no debes engañarla. Que si usted tiene su esposo, no debes engañarlo. Amén. Ahora, nosotros podemos mirar que el pecado del adulterio, ¿desde cuándo empezó? ¿Desde cuándo está el pecado del adulterio? Pongámosle, ¿hace cuánto? Hace años, desde la caída de quién? De la humanidad. Desde ahí ya empezó ¿qué? El pecado del adulterio. Y este pecado del adulterio se ha traspasado ¿a quién? A toda la humanidad, ¿verdad? Y de una o de otra manera yo creo que todos hemos sido adúlteros ¿de qué? De corazón. Amén. ¿Cuántos llevan de casados ustedes? Pero yo, por ejemplo, en mi testimonio, yo no cumplí con el requisito que el Señor dijo, que fuéramos santos hasta que no lo cumplimos. Todos en sí cometemos este pecado ¿de qué? De corazón, ¿cierto? Tenaz. Pero yo digo que hoy en día, ¿ustedes creen que el adulterio hoy en día se ha multiplicado o hay más ocasión para adulterar? Claro. O sea, esto se ha multiplicado tanto de que si nos vamos a la historia de atrás, ustedes vemos cómo era la vestimenta de las mujeres. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de pecar. Luego, ¿cómo es que nosotros adulteramos con nuestros ojos? Cuando miramos ¿a qué? A una mujer. Yo peco, pero la mujer me es ocasión para pecar. ¿Ahora la mujer se puede excusar? No, porque la mujer dice, no, pues ¿para qué me mira? ¿Cierto? No, yo me vestí así, pues no me tapo nada prácticamente, ¿no? No me cubro nada, pero ¿para qué me mira? ¿Pero se puede excusar en eso? No, el Señor dice que no. Eres también una ¿qué? Pecadora y causa de pecado. Y ahora yo, si la miro, y ella dice, no, yo le puedo decir a Dios, no, pero es que mire, Señor, mire no se viste, ¿cómo hago? Yo tampoco me puedo excusar porque ahí es cuando nosotros... Sáquese el ojo, por eso el Señor le dice, sácatelo. Y si la vas a tomar, porque primero la miras y después quieres que echarle mano. Entonces dice, sácate el ojo y córtate la mano. Esto es algo muy difícil en estos tiempos, porque hoy vemos que las mujeres ya no se visten, ¿verdad? Es algo tan terrible que el diablo y el mundo ha metido. Mire, ustedes nomás miren que para vender, ¿qué? Para vender una caja de dientes, una crema de dientes, ya ponen una mujer un bikini para eso. Imagínense, ya, o sea, usted ya, imagínense para venderle un producto a los niños, ya ponen las niñas en su ropa interior. Imagínense hasta dónde ha llegado la magnitud del pecado, que el hombre prácticamente por donde va, o sea, prácticamente está mirando esa terrible, o sea, esa tentación tan tenaz, ¿verdad? Y entonces a toda hora el hombre está ¿qué? Pecando de corazón contra Dios. Imagínense cómo está el hombre delante de Dios. A toda hora cuando sale y se encuentra con esto. Pero ¿será posible que el hombre pueda tener dominio de eso? Con Dios, sí, porque mire, yo no sé si ustedes pronto han visto una película y de pronto saquen tiempo para mirarla, se llama El que cambia los tiempos. El que cambia los tiempos se llama la película. Y uno de los, bueno, la película es muy hermosa, pero uno de los autores de la película, él viaja en el tiempo. Y él vivía, digamos, en el siglo XVIII y viajó al siglo de hoy, presente. Pero resulta que en el siglo donde él vivía, en el tiempo que él vivía, todos eran hasta aquí, las mujeres hasta aquí. Cuando él aparece en el siglo XXI, ese hombre entró en un trauma.
Porque ese hombre no entraba, claro, ese hombre miraba, y la película es una película cristiana, de un hombre cristiano, un hombre de esos hombres radicales. Y el hombre entraba a las tiendas de ropa y decía, se asustaba porque miraba cómo la vestimenta de las mujeres. Y el hombre quería volverse ¿a dónde? A su época, para remediar el problema. Porque se le permitió viajar en el tiempo porque él estaba causando algo muy grave. Y él le permitieron viajar en el tiempo y decirle, por su causa, le vamos a permitir lo que usted va a generar. Y entonces el hombre se dio cuenta y dijo, quiero regresar para evitar. Amén. Ahora digamos nosotros, si hoy nos permitieran ir al 2100, ¿cómo estará la humanidad en el 2100, en el 2050? Así como vamos. Yo creo que las mujeres andarán desnudas. Y los hombres tal vez. y si nos permitieran ir para allá y nosotros, y bueno, regrese, yo creo que vendríamos y diríamos, sí podemos remediar desde ahora, podemos hacer algo, ¿verdad? Podemos hacer algo. Podemos aportar algo para que la humanidad no llegue a ese estado tan terrible. Porque ¿qué es lo que quiere el diablo y el mundo? Que el hombre peque contra quién. ¿Y se qué? Y se condene. Eso, y se vaya para el infierno. El diablo quiere la perdición y la condenación de quién? Del alma del hombre. ¿Y Dios quiere la qué? La salvación. Por eso es que Cristo aquí dice, la ley dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. Amén. Pero entonces, ellos ya sabían, amén. Ellos ya sabían que el adulterio era un pecado contra Dios. Pero ¿qué era lo que estaba pasando entonces? Ellos sabían que no debería adulterar, mas sin embargo lo estaban ¿qué? Haciendo ¿de qué? De corazón. Entonces, ¿esto es qué es? El hecho. Esto es el hecho. Ahora vamos al deseo. Vamos a ir entonces al 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que dice? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, mire el significado de mirar, el que mira para codiciarla. Cuando nosotros miramos a una mujer, ¿con qué intención la miramos? Dice el Señor, ¿para codiciarla o para qué la? Cuando yo miro para codiciarla, yo ya estoy cometiendo pecado. Porque es imposible que usted no la mire. El problema que Cristo pone aquí es cuando usted pasa ¿qué? Revista. Cuando pasa revista. Y sigue pasando ¿qué? Sigue pasando revista. Y no hace nada por mirar al cielo, por cerrar los ojos, o algo tiene que hacer, pero no sé, y otra vez pasa revista, y otra vez vuelve a pasar revista. Dice el Señor, ya cometiste pecado, porque la estás mirando para codiciar y para satisfacer, porque dice, hasta que no la mire, ya no quedo como satisfecho. Pero el Señor dice, eso es lo que el Señor se refiere. Porque la primera vista, digamos, improvista, digamos, obviamente. Pero el hombre quiere, entonces siga mirando y se quede ahí. ¿Verdad? Créame que dice el Señor, esto ya es adulterio de corazón. Muchos dicen, pero sí que el Señor es exagerado. Pero dígame, Ariani, digamos usted como mujer, ¿te sentirías bien, digamos, en que tú te sentirías mal con que su esposo, o si tú te das cuenta de que tu esposo te acostó con la mujer? ¿Se sentiría mal? Claro. Pero si te das cuenta de que llama a otra mujer, de que mantienes mirando a otra mujer, que tienes coqueteándole a otra mujer, ¿también te sientes mal? Porque se toma el camino. Claro, porque entonces ellos lo tomaban así, ellos decían, yo peco contra Dios si me acuesto con otra mujer. Pero Dios le dice, no seas ignorante, ¿acaso una mujer, cuando un hombre la engaña por llamada, la engaña por estar coqueteando a nuestra mujer, no se siente mal también acaso? También es un pecado, ¿verdad? Porque mire ¿qué es lo que lleva al hombre a cometer ese adulterio?
¿Usted cree que de noche a la mañana el hombre se despierta en el hotel y dice, ay, ¿qué pasó? Por eso todo empieza con una... No, créame que hubo un proceso, ¿verdad? Hubo un proceso. ¿Y por dónde empezó ese proceso? Por la mirada. Por los ojos, por esa mirada, que no tuve el carácter de decir, cierro mis ojos, o miro por otro lado, o me paso de calle, o si a usted le gusta visitar el lugar donde la muchacha es muy bonita, la que atiende, dice, y allá es donde allá es más caro, o es feo, pero sin embargo hoy, él es adúltero de corazón, pero dicen, allá puede ser barato y todo. A mí me dicen allá en el negocio, dice, es que cuando en un negocio ponen una mujer bonita, los hombres van. Y es una mentira del diablo, porque no es así, ¿verdad? Usted ha visto que para vender carros, para vender productos, para vender en los supermercados que ponen mujeres bonitas, porque el hombre eso lo arrastra, porque su pecado está en el corazón, ¿verdad? Tal vez las mujeres no son dadas a esto, ¿qué? O son más reservadas. Pero el hecho es que entre las mujeres no se pueden excusar, porque ¿por quién viene ese pecado en sí? Por la mujer hace pecar ¿a quién? Al hombre. Sí, porque ella es consciente también. Ella es consciente. Está Sí. Y yo digo una cosa, mira, y cuando nosotros llegamos al cristianismo, por eso es tan hermoso llegar al cristianismo, porque cuando realmente mi esposa se viste bonita y hermosa, se arregla, ¿para quién se debe arreglar? Para el esposo, o sea, ya no tiene a quién más, o sea, como dijimos al comienzo, usted ya hizo un compromiso ¿con quién? Con su esposo, y usted esposo hizo un compromiso con su esposa, así es que ya usted por qué está que la miren, o sea, si usted se desarregla, es con el motivo de qué? De que la miren, de hacer pecar ¿a quién? Al otro. Y yo cuando veo estas cosas en la calle, estas mujeres así, yo medito en esta palabra, yo digo, si esa mujer entendiera que en cada calle, que en cada paso que da, ella está haciendo pecar a los hombres, ella está toda hora ofendiendo ¿a quién? Al Señor. ¿Cuánto pecado, ira del Señor está sobre esa mujer? ¿Cuánta? Porque, ¿sabe qué dice el Señor? Ay de aquel o ay de aquella que haga pecar a mis hijos. Mejor hubiera sido que no hubiera nacido. O que le ponga una piedra de molino aquí y se ha echado al fondo del mar. Aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, que sea causa de pecado ¿para quién? Para otra persona. Por eso nosotros, y por eso las mujeres deben estar muy conscientes en esto, que si tu vestimenta, tu apariencia, te vistes para coquetear y hacer caer a los hombres, estás pecando ¿contra quién? Contra Dios. Ahora el hombre, como dijimos, no se puede excusar, porque no tienes que estar mirándola, no tienes que estar mirándola, porque... De hecho hay hombres que también ahora se excitan y eso como para exhibirse, también para hacer pecar a la mujer, ¿no? ¿No vieron ayer en las noticias en Japón que estaban mandando los domicilios con hombres? ¿Sí los vio? No. Y la mujer pide, mira hasta dónde ha llegado la perversidad del hombre y de la mujer. Mandan un domicilio y escogen y están contratando a estos hombres así para enviar esos domicilios a mujeres así, o sea, entonces la mujer pide su hamburguesa, pide su aquello, pero no me lo mande ahí con el de Rappi Águila, sino pues que ya pues que uno bien, un hombre bien portachón y mándemelo. Oiga, qué terrible, oiga. Sí, claro, eso es de parte y parte. ¿Hasta dónde ha llegado la perversidad? Pero ¿sabe por qué? Porque los hombres y las mujeres han dejado la ley de Dios. No están conscientes que Dios dijo, no adulterarás. Y cualquiera que adulteres será llevado ¿a dónde? Al infierno. Mire la causa de esto. Si yo por eso yo temo, yo digo, así de terrible es esto, sí, así de terrible es que el hombre que adultera ya es un hombre, digamos, digno de ser llevado ¿a dónde?
al infierno. Se vuelve basura. ¿Se vuelve qué? Basura, escoria, despreciable para el Señor. Despreciable para el Señor. Por eso, miren, los hombres entendiéramos cuán terrible es nosotros engañar a las mujeres y cuán terrible es que la mujer engaña al hombre. Pero no solo de hecho, sino también de qué? De corazón. Amén. Leamos 1 Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes, Daniel? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios podrán ¿qué? Heredar el reino de Dios. Miren, resulta y pasa que en la primera parte que digamos el hecho, los judíos, ¿verdad? Los judíos y los fariseos, ellos sabían que el cometer adulterio de hecho, ¿verdad? Ellos solo estaban creyendo que era solo de qué? De hecho. Ellos decían, yo mientras no cometa adulterio de hecho, yo puedo seguir mirando mi película pornográfica, yo puedo seguir mirando a la vecina, yo puedo seguir aquello y ya. Y estaban con su conciencia muy tranquilita, ¿verdad? Pero después que viene Cristo y le dice, resulta que no es así. Resulta que si tú pecas con tus ojos y tu corazón, ya eres también adúltero y eres también digno de ser llevado al infierno. ¿Cómo quedaron ellos? Ahí sí todos quedaron callados, ¿sí? Mire que esto es lo hermoso, cuando uno andaba en el mundo y no andaba en el cristianismo, nosotros hacíamos muchas cosas por la ignorancia, ¿verdad? Y creíamos que las estábamos haciendo bien, y estábamos mal. Por eso es tan importante leer la ley de Dios y leer la palabra de Dios, porque ahí vamos a empezar a entender de que hay cosas que no estamos haciendo bien, que nosotros creemos que estamos haciendo bien, pero las estamos haciendo mal. Y cuando Cristo nos dice, estás haciendo eso mal, dicen, uy, ¿cómo así? Yo no lo sabía. Sí, así pasó ahorita. Amén. Uno pega por esa ignorancia. Pero pecar por esa ignorancia no nos exime de esa responsabilidad. ¿Alguien sabe qué pasó con David? David cometió un pecado de adulterio de corazón. David, dice la historia que David era el rey de Israel y él tenía que ir ¿a dónde? A la guerra. Pero él se quedó en su casa y no fue a la guerra, sino se quedó en su palacio. Y se levantó tarde, ¿verdad? Y cuando él se levanta tarde, él sale de su azotea y mira a una mujer llamada como Betsabé bañándose desnuda. ¿Qué hizo David? David clavó sus ojos allá y no quitó su mirada. Tal vez David, yo podría decir, ¿por qué David no fue a la guerra? ¿Será que David ya sabía de que esta mujer salía, ya la tenía como vista y dijo, mañana me voy a quedar? Sí, mañana me voy a quedar. Voy a esperar que se vayan todos los soldados, se vaya toda la familia. Y yo sé que el esposo de esta mujer, pues, es un soldado, está bajo mi mando y allá lo mando también. Él comete adulterio y comete asesinato. Pero ¿por qué? Mire que si David hubiera hecho esto, hubiera visto a esa mujer y dice, uy no, me voy para la guerra, o me pongo a orar, me pongo a barrer la casa, me pongo a hacer algo, ¿verdad? Pero él se quedó clavado ahí, sus ojos, la manda a traer y se acuesta con ella. Y David comete pecado, ¿sí vio? Por eso el Señor dice que nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque como decía Ariani, por ahí ya es el camino y por ahí ya es el principio de esas cosas. Por eso las mujeres cuando van con sus esposos y miran que sus esposos tuercen la mirada, las esposas lo pellizcan y dicen que están mirando. Sí, porque sabe que hay un gran peligro ahí. ¿Amén? Yo le presté un libro a Yuleska y se trata de la tentación, ¿se acuerda? De John Owen.
Y este puritano, hombre, él trata de la tentación, el pecado de la tentación. Y yo un día se los prediqué acá, ¿se acuerda? Que se los leí. Y este hombre dice, la tentación viene de una fuerza exterior y de una fuerza, ¿qué? Interior. La fuerza interior, ¿cuál es? Nuestro pecado que está en nuestro corazón, ese que a toda hora la carne nos quiere llevar a ¿qué? A pecar. Porque mire, a pesar de que yo sea cristiano y a pesar de que todos aquellos que son cristianos, el deseo de la carne está en ¿quién? En nosotros, y a toda hora batallamos con él. Queremos codiciar, queremos hacer el pecado, y eso está aquí dentro de nuestro corazón. Pero afuera hay otra fuerza exterior que es ¿quién? El diablo. El que pone la ¿qué? La tentación. El que usa a esta mujer. El que usa a este hombre para pasársela por el frente de ¿quién? De los ojos de los hombres. Y dentro del hombre está el pecado del adulterio. Imagínense cuando se juntan estas dos fuerzas. ¿Dónde queda el hombre? Ahí, bajo ese yugo, o sea, esa esclavitud, y prácticamente queda como presa. Pero si en mí habita Dios y habita el poder del Señor, cuando el diablo viene y me tienta, ¿qué pasa? Porque algo que yo tengo que decirles es que el ser tentado no es ¿qué? No es pecado, ¿verdad? El hecho de que pase una mujer, porque mire que entonces podríamos decir, entonces ¿qué hago yo? ¿Cuál será la solución? ¿Irnos a vivir a una montaña? O irnos a vivirnos a una comunidad donde realmente sea pueblos extraños, o por ahí donde yo ya no pueda, donde vea una mujer? ¿Será esa la solución? La solución que yo pienso. La solución es tener al Señor en su corazón. Mire por qué. ¿Qué dice el Señor? Porque ¿de dónde viene el pecado de este pecado del adulterio, fornicación? Del deseo sexual que hay en ¿quién? En todos nosotros. Porque usted y yo tenemos un deseo ¿qué? Sexual, porque Dios nos lo dio. Pero este deseo sexual se debe usar lícitamente ¿dónde? Matrimonio. En el matrimonio. Amén. Porque entonces dicen unos, entonces el problema es el deseo sexual. Pero ¿qué pasa si yo tengo una esposa? Usted tiene un esposo, pues ahí debe deleitarse, dice la palabra, con su esposa. ¿Qué dice Corintios? El hombre no debe negarse a su esposa, ni la esposa debe negarse a ¿quién? A su esposo. Y que si un día se lleguen a negar, que sea el mutuo acuerdo. ¿Sí lo habían leído? Eso, que sea el mutuo acuerdo para irse a la oración. Pero tan pronto pasa la oración, deben que volver a ese acto, para que esto no sea ocasión de ¿qué? De adulterio. Porque por esto, miren que por esto muchas personas, muchos hogares adulteran, porque muchas mujeres o muchos hombres se niegan a sus parejas. Y entonces, ¿qué hace la pareja? Y si no es conocedor de Dios, imagínese. Si es conocedor de Dios, créame que este hombre arregla las cosas y dice, bueno, ¿qué está pasando? Pero si no es, este hombre dice, no, pues ya empieza a volar su imaginación y dice, ya tiene otro, no sé qué, yo me voy a desquitar. Y ahí empieza. Pero el Señor dice, no se debe negar uno al otro. Y cuando pase el tiempo de oración, ¿deben qué? Volver juntos otra vez a este acto. ¿Amén? Porque miren que de ahí muchos sacaron la doctrina del celibato. ¿Dónde? O del voto del celibato, ¿verdad? Los que hacen los sacerdotes, ¿verdad? Que ellos juran y hacen un pacto para no tener relaciones sexuales con mujeres, pero vemos que eso es algo muy complicado porque hay un deseo sexual en el hombre, y por eso ellos caen en ¿qué? En violación, caen en el homosexualismo, y por eso esto es lo que pasa con ellos. ¿Sí vio? Es como peor. Sí, porque La medicina criminal. sí, hay un hombre también llamado que se llamó Orígenes. Resulta que Orígenes, un hombre de los primeros cristianos,
Este hombre se llamaba el Inquebrantable, fue apodado el Inquebrantable. ¿Por qué? Porque este hombre no doblaba sus rodillas al mundo. Este hombre fue tan radical en las cosas de Dios, que este hombre era muy radical en las cosas de Dios. Este hombre se desesperaba y por vivir en santidad, por hacer lo correcto, ¿verdad? Y llegó tan al extremo en estas cosas, en este sentido, que llegó a castrarse. Este llegó literalmente a castrarse y a decir, no, pues yo para no caer en ese pecado, entonces me voy a castrar. Y acabé con el problema. Pero resulta que el pecado siguió ¿dónde? En el corazón. No seguía pecando con el acto, pero seguía pecando con sus... Decía, no hizo nada, ¿sí, no? Entonces digo que el remedio no es ese, el remedio es el que el Señor da ahorita. El remedio, ¿qué es lo que el Señor dice? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué tiene que ver nuestra mano, nuestros ojos, si el pecado está en el corazón? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que en el tiempo judío, el ojo derecho o la mano derecha era algo de vital importancia para todos, ¿verdad? Esto era algo de algo tan importante para los hombres que era algo ya parte de ellos. Amén. Y dice aquí entonces que este pecado, cuando al hombre se ha hecho parte de nosotros, y muchas mujeres y muchos hombres, esto se ha hecho tan común, ¿verdad? El estar pecando de mirada y estar pecando de corazón se ha hecho algo muy común. Y se ha hecho, y entonces el Señor dice, si tú no dejas de hacer eso, si tú no te lo quitas, si tú no te lo arrancas, ¿te vas a ir a dónde? Al infierno. Así dígase, así es el Señor, así tú lo creas que es muy importante, así tú creas que para usted no puede dejar de mirar, no puede dejar de codiciar, pero tienes que quitárselo, porque si no te lo quitas, si no te lo arrancas, ¿te vas a ir a dónde? Al infierno, si sigues cometiendo este pecado. Amén. Si sigues cometiendo este pecado, si no haces algo por eso, si sigues todavía ahí metido en la internet, si sigues metido ahí todavía mirando videos, mirando mujeres, dice, si no te lo arrancas, te vas a ir al infierno. Y es mejor que te lo quites y que eso sea pierda, pero que tú te salves. Y hay muchas personas que hoy han considerado esto dicen, no, pero es que yo como dejo mi esposo, yo como dejo esa mujer, yo como dejo esa otra pareja, ¿verdad? No, pues es que si usted no la deja te vas a condenar, ¿verdad? Dice, pero es que es tan bonita, es que está, no, pero es que sea bonita, sea aquello, pero si no te quieres perder y condenar con ella, ¿sí vio? Entonces nosotros, por eso el Señor dice, debemos arreglar este problema si está en nosotros, amén. Pero ahora, para terminar, ¿cómo hacemos nosotros o cómo hace un hombre si el hombre pecador al pecado lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo? Porque el hombre pecador al pecado le dice que es bueno y a lo bueno le dice que es malo, ¿cierto? Y si usted dice un hombre pecador, tienes que dejar a esa otra mujer o tienes que vivir en santidad, este hombre dice, pero yo amo esas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que haber en el hombre para que pueda entender esto? Una obra ¿de quién? De Dios. Una obra de Dios para que él llegue a entender que la fornicación o el adulterio es un pecado ¿contra quién? Contra el Señor. Amén. Y esto es lo que debemos nosotros llegar a entender y a comprender. Y yo sé que esto nos va a servir mucho, porque cada vez que desde ahorita nosotros vayamos para la calle, vamos a llevarnos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Que cada vez que pecamos mirando lo que no debemos mirar, estamos pecando ¿contra quién? Contra Dios. Amén. Debemos estar pecando contra Dios. Y debemos hacer algo. Mire, si usted o yo somos personas que nos deleitamos en esto y no hacemos nada,
pues prácticamente estamos en pecado delante de Dios. Pero si usted es un hombre que todos los días nos enfrentamos con esto, pero usted se siente mal nomás con la primera mirada que hizo esta mujer, y que usted es tentado aún a volverla a mirar, usted dice, no, Señor, yo tengo un Dios que respetar y tengo una esposa que amo. Amén. Y nosotros tenemos que ser diferentes a quienes, a todos los hombres, a todos los hombres. Y ustedes tienen que ser diferentes a quién, a todas las mujeres. Y ustedes también tienen que entender, mujeres, de que no tienen que ser ocasión de pecado para quién, para otros hombres. Amén. Y que nosotros podamos instruir a nuestras hijas y a nuestros hijos en esto, desde pequeños, a que se vistan decorosa y santamente para el Señor. Amén. Porque cada vez que una mujer se viste de esa manera, está haciendo pecar ¿a quién? A los hombres. Y nosotros debemos agradar ¿a quién? A Dios y a nuestros esposos o a nuestras esposas. Y no tenemos que estar exhibiéndonos ¿a quién? A los demás. Porque ¿qué dice el Señor? Este cuerpo que nosotros tenemos, ¿de quién es? De Dios. Es templo del alma, templo del Espíritu Santo. Y con nosotros no podemos hacer lo que nosotros nos dé la gana. Amén. Hay un pensamiento gnóstico. Ustedes saben que los gnósticos, ellos aman la sabiduría. Y los gnósticos dicen que la materia es mala, o el cuerpo es mala, y el espíritu es bueno. Y que en sí, cuando nosotros partamos de esta tierra, en sí lo que va a dar cuenta a Dios es el espíritu, más la carne para nada aprovecha, dicen ellos. Entonces ellos dicen, como el cuerpo es materia y el cuerpo es malo, pues démoslo al pecado. Y el Señor dice, el cuerpo será destruido también, y el alma también. O sea, es que yo no puedo decir, entonces yo con mi cuerpo lo dejo hacer lo que quiera, y yo de espíritu, yo sirvo al Señor. No hay coherencia, ¿verdad? Si yo tengo un Espíritu Santo, yo también valoro este templo. Amén. Y yo oro al Señor con mi templo. Bueno, ¿es frío o es caliente? ¿Es frío o es caliente? Amén. Bueno, entonces esto era como la enseñanza que Dios tenía hoy para nosotros. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿O alguna pregunta? ¿No? ¿Quedamos claros hasta ahí? Bueno, entonces pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y bueno, yo creo que entendimos que para poder dominar este deseo, ¿qué necesitamos nosotros? A Dios, la gracia de Dios. Solo no podemos. Solo no podemos, porque realmente somos carne y a toda hora somos tentados a esto. Y yo sé que tal vez nos cuidamos como se cuidaban los judíos, de no llegar al hecho, pero muchas veces lo hacemos de corazón y lo hacemos de ojos, ¿verdad? Y entonces debemos pedirle al Señor que el Señor obre en nosotros, ¿verdad? Que el Señor obre en nosotros. Y aquellos que pídanle que el Señor obre en sus esposos, paren por esto. Y las esposas pídanle, obre en mi esposo por eso. Mira, mi esposa es alguien que ora por mí mucho por esto. Y ella dice, mi esposo es cristiano, pero mi esposo es tentado a cada rato a hacer el pecado. Entonces ella dice, yo oro por mi esposo para que el Señor guarde sus ojos, guarde su vida. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Señor, guárdame de la tentación y guárdame del maligno. Amén. Porque si usted dice, no, yo no me dejo tentar de ninguna mujer, eso yo no caigo con ninguna mujer. Dice el Señor, el que esté firme, cuidado que no caiga. Amén. Cuidado que no caiga. Yo he visto muchos hombres que se han declarado que son muy fieles, pero llega una mujer realmente y echan todo su hogar a perder. Amén. Por eso todos los días pidamos al Señor, guarda a mi esposo, y el esposo dice, guarda a mi esposa, guárdame a mí mismo, guarda mis ojos, Señor, de yo no pecar contra Dios y de yo no hacerle daño a mi familia. Amén. Bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por habernos regalado este tiempo, por habernos regalado este momento, Señor, por habernos bendecido, Señor, en esta tarde. Señor y Dios, yo te pido perdón, Señor, porque si hemos pecado contra ti, Señor Dios, hoy te pido que nos limpie, que nos purifique
Y yo te pido que llenes, Señor, a cada varón que está en este lugar y a cada mujer, Señor, de ese sentir y de ese reargüir en su corazón y en su mente, Señor, para que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que te respetamos, Señor. Unas mujeres que respetan a sus esposos y unos esposos que respetan y valoran a sus mujeres, Señor. Señor, graba en nuestra mente y graba en nuestro corazón esta palabra, Señor. Que así como Cristo amó a la iglesia, así vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres. Y que vuestras mujeres obedeced a vuestros maridos en todo. Gracias, Señor y Dios. Padre poderoso, Señor, ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti, Señor, porque hemos adquirido un compromiso contigo para siempre, Señor. Tenemos un compromiso con un Señor, y ese Señor es Cristo, Señor. Y nosotros debemos presentarnos un día delante del Señor como esa novia ataviada, como esa novia santa y como esa novia digna de contraer un matrimonio con el Señor. Padre poderoso, Señor, yo sé que es difícil, Señor, yo sé que es muy complicado, Señor, pero por eso en esta tarde pedimos tu ayuda y te pedimos que tú obres en nuestras vidas y en la vida de estos varones, Señor, que están hoy aquí presentes, Señor, para que seas tú, Señor, llenándolos de ese reargüir, llenándolos de ese celo, Señor, llenándolos de pasión y temor por ti, Señor, que reconozcamos y entendamos que cada vez que cometemos estos pecados, te ofendemos y te desagradamos, Señor. Gracias, bendito Señor. Bendice estas familias, bendice, Señor, a estas familias que cada uno de nosotros que estamos en este lugar tenemos necesidades, Señor. Bendice a los esposos, Señor, de estas mujeres, Señor. Bendíceles, Señor. Obra en los corazones de ellos, Señor. Y bendice esta familia, bendice estos niños, Señor. Haznos esposos sabios y haz esposas sabias en este lugar para amarnos a ti y amar a nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, démosle un aplauso al Señor.